Ahora me parece vital entender la importancia de Lutero en nuestra época. Y realmente es un gran teólogo, es un gran filósofo, es un gran hombre en todo el sentido de la palabra y realmente reforma lo que había que reformar en ese momento con consecuencias que ni él mismo preveía, no por lo menos como terminan dándose, pero parece fundamental entender Lutero para entender una porción de lo que sucede hoy en día, que tiene que ver Lutero, alemán, protestante, soltero, con esta Bolivia del siglo XXI. ¿Tienen algo que ver? Me parece que nos ayuda a reflexionar. Me parece que hay que entender los puntos neurálgicos de Lutero para trasladar un poco de esa reflexión al contexto actual. Me parece vital, me parece necesario y me parece sobre todo posible. ¿Cuál es el primer punto que sí merece la pena tener como punto de atención en Lutero, como pensador neurálgico y un reformador a ultranza? No es solamente un escritor, no es entonces solamente una persona que hace 2 o 3 ensayitos o 20 libros por último, no, aplica los libros. Esto me parece a mí sensacional, la posibilidad de que un politólogo tenga, ¿no es cierto?, el beneplácito de que sus ideas puedan ser además implementadas. Esto es crucial, siempre hay que tener ejemplos de este tipo de pensamiento-acción, ¿no? Hay una simbiosis entre ambos elementos. Lo que piensas no se queda solamente como columna de opinión, que sería, digamos, lo normal en la actualidad, no se queda solamente como libro o no se queda en un convento. Él era finalmente un monje y termina, sin embargo, quebrando toda esa estructura tan rígida de la iglesia para mostrarnos otro rostro, un rostro más bien de lo que se llama en ese momento la apertura mediática. Hoy no lo concebimos así, pero él fue ya en ese momento una estrella mediática. Es decir, logra realmente la primera irrupción mediática de la realidad humana ya en aquellos años, 500 años antes de lo que es, digamos, la hegemonía mediática actual, la hegemonía de las redes. Él es un precursor de todo esto y es muy importante en ese sentido mencionar que, que además tenemos a partir de Gutenberg y de lo que fue la democratización de la imprenta, lo que fue el descubrimiento de la imprenta, la democratización de la Biblia. Si la Biblia la leía no más del 10% de una población, en este caso de raigambre alemana, aunque había como 400 principados en Alemania, no había propiamente lo que llamamos ahora Alemania, de esa población, una élite y relativamente cierto grado de clase media, como lo llamaríamos ahora, insisto, no existía eso propiamente en ese momento, podían tener acceso, tenían acceso a la Biblia, pero en general no era algo que realmente se podía conocer. El gran reformador logra eso, democratizar el instrumento de conocimiento de los hombres y genera un puente gigantesco además, que lo vamos a ir cruzando de a poco como seres humanos entre la Edad Media y la Edad Moderna. Ese es Lutero. Genera la posibilidad entonces de transformar la realidad entre una edad que estaba en visos de disolución, de finalización, y esta nueva edad que tenía visos más bien de aparecer, simplemente de volverse visible. Eso es lo que vemos en Lutero. Inaugura una época. Eso es fundamental. Y esto no lo podemos negar cuando existen ciertos cambios centrales en la política. El año 85, Víctor Paz no es que inaugura, pero es el referente central de un proceso de inauguración de un nuevo modelo, el modelo del nacionalismo revolucionario concluye y nace la democracia de mercado, neoliberalismo. Esto es fundamental de ser tenido en cuenta. Evo Morales es justamente el nacimiento de un nuevo modelo. Muere esa edad media, por decirlo así, y nace una nueva edad. Es lo que tenemos enfrente. Y esto vale la pena entenderlo. Por eso la necesidad de observar cómo son estos grandes momentos de quiebre. De acuerdo a Max Weber, en general las leyes son necesarias, por supuesto que sí, pero rutinizan, generan un ambiente de casi aburrimiento burocrático. Y los grandes líderes, los luteros en sí mismos, los Evo Morales, ¿no?, los Víctor Paces, quiebran esas rutinas burocráticas y aparecen precisamente en un momento, en una coyuntura específica para mostrarnos una realidad que puede ser diferente y va a ser diferente. No tan diferente como pensaban en su momento. Importa mencionar
que ¿cuál es la consecuencia principal de la aparición de Lutero? Por supuesto, el quiebre de las dos iglesias. Este es la seña fundamental de Lutero. ¿Lutero quería eso? Por supuesto que no. Lutero quería que la religión católica tenga una apertura, tenga un cambio, tenga una modificación central sobre la cual podamos actuar y podamos convertirnos en católicos mucho más fervientes. En él podíamos observar más bien a un católico, digamos, casi fanatizado por su rigidez, por su disciplina, en un tipo tremendamente disciplinado. Esto es lo que vemos en todo caso, una estrella mediática, se da a conocer, ¿no? Muestra justamente utiliza la imprenta, como la televisión, como las redes de nuestra época, para dar a conocer este cambio fenomenal. Fíjense ustedes lo que él logra en aquel momento. Logra 430 ediciones de la Biblia de 1422 a 1446. Es decir, surgen nuevas ediciones con reformas, haciendo de la Biblia no solamente un instrumento de lectura, que ya lo era, sino un instrumento democrático de lectura. Ese es el punto que vale la pena añadir. ¿Qué es entonces? Y esta es la pregunta que les hago. ¿Qué es lo que logra democratizar una sociedad o darle un contenido diferente sobre lo que ya existía? Esto es lo que vale la pena analizar. Estas son las grandes reformas que generan reformadores. ¿Alguno de ustedes que me está viendo es un reformador en potencia o va a continuar simplemente lo que ya existía? ¿Nos va a decir algo nuevo o simplemente va a elogiar, qué sé yo, Felipe Quispe, o va a elogiar a, a Ismael Montes, por decir algo? Vale la pena mostrarnos, visibilizar ese futuro. Y para visibilizar ese futuro, ¿qué mejor que ver estas grandes personalidades del pasado? Él logra entonces, agarrándose de un elemento central en ese momento de la sociedad y del mundo, que era la Biblia, generar un cambio abrupto, ¿no? Generar además este proceso de democratización de la Biblia, diríamos. ¿No? La Biblia se convierte en una lectura oficial. En otras palabras, lo que estaba delegado solamente a 3 o 4 familias se convierte en el Netflix del momento. Todos pueden ver, ¿no? ¿Cuál es la cuota? Simplemente abrir la Biblia y leerla. Posiblemente habrás pagado, ¿cuánto? 20 pesos, 10 pesos, no lo sabemos. No lo sé, en realidad, no tengo la menor idea. Pero ciertamente logras convertir un instrumento que era un instrumento elitario de la aristocracia medieval ligada a la iglesia, eclesiástica, y convertirla en un instrumento de lectura social, ¿no? Socialización de un instrumento. ¿Podemos hacer esto? ¿Hay la posibilidad de socializar algo que nos permita realmente abrir los ojos? Es decir, aprovechar todo este conjunto de instrumentos de difusión de los mensajes, como son las redes, como es la televisión, como es la radio, para penetrar hasta el último rincón del país con algún mensaje nuevo. Esta, creo, es la tesis central que conviene rescatar. Conviene mencionar que en 1487 toda Europa era católica y en 1550 la mitad de Europa era católica, la otra mitad ya era bueno, lo que llamábamos evangelista, ¿no es cierto? Es una nueva religión en el sentido estricto de la palabra, ¿no? Es el luteranismo como práctica ya religiosa, es el diálogo directo con Dios. No necesitas entonces de los intermediarios, y a eso quiero llegar. Pero aquí tenemos entonces un segundo elemento, la corrupción termina generando ese cambio enorme. La iglesia se había terminado convirtiendo en un lugar de compra y venta de servicios. ¿Cuál era el servicio? Quiero una indulgencia, he pecado, he golpeado a mis empleados, he matado a tal persona, pero quiero comprar ¿cuántas indulgencias por robo? 10 indulgencias. ¿Cuánta platita? $1000. Tomen sus $1000 y Dios me perdona. He matado, le cuento, he matado a mi mujer, empezaba a berrear la vieja, joder, le he matado. ¿Qué podemos hacer? $3000 de indulgencias, perfecto, chúpese, aquí están sus 3000 y venga una nueva mujer. ¿Me entienden? ¿Me entienden lo que son las indulgencias? Es el mundo que estaba además básicamente guiado por la iglesia, sometido a una corrupción salvaje, ¿no? Una confusión además de valores, ¿no? A una suerte de cristianización del pecado en un sentido terrenal absoluto. No puedes pecar si tienes plata, básicamente esa es la consigna. Puedes pecar, claro que sí. Y lo puedes remediar poniendo plata. En otras palabras, el mundo
de aquel momento termina siendo corroborado para los ricos, ¿no? Es decir, hay una corroboración de que la orientación clara del mundo es oligárquica. Oligarquía versus el resto del mundo. No hemos vivido algo así. Fíjense ustedes que todo esto se lo hacía en nombre de Dios. Por eso me parece tan importante mencionar esto. Todo esto lo hacíamos en nombre de Dios. Dios nos va a perdonar. Podemos comprar indulgencias. En ese momento Dios tenía mucha más importancia en un sentido estricto del término que lo que acontece hoy en día. Pero era la figura de Dios, fíjense ustedes. Dios permite las indulgencias. Esto realmente es importantísimo de entender, porque en general los sistemas que perduran no son pues sistemas malos en un sentido fácilmente detectable. Son sistemas aparentemente buenos, además religiosamente buenos, adornados con vírgenes y santos, y en este caso con Dios. Eso es lo que valía la pena decirles a ustedes. Hemos vivido en los últimos años un proceso de deterioro muy grande de un modelo. Ojo, no estoy diciendo esto de cara a las elecciones que podamos tener los bolivianos. No, señor. Es simplemente la necesidad de atestiguar que, por supuesto, hay algo que realmente ha sido negativo y se ha ido corrompiendo. ¿Cuáles son las indulgencias del momento? Las indulgencias del momento son repetir mecánicamente y de una manera, en mi criterio, oprobiosa, ¿no? Todos los salmos de la religiosidad marxista o indigenista, ¿no? Repetirlos además a mansalva como si fuesen verdades casi bíblicas. Hemos caído entonces en un estado de religión. No me meto a analizar a Lutero por una cuestión gratuita o porque no han quedado autores para analizar, para estudiar. Por supuesto que no. Vivimos una revuelta de las religiones. Es como lo llama Parag Khanna. Hemos hecho un gran autor, por cierto, gringo, hindú. Hemos hecho renacer el medioevo, dice él. Estamos en una etapa de tribalización. No hay sociedad, no hay flujos sociales. Hay este tribalismo religioso que termina imponiéndose y cada cual está claramente dejando fulgurar esta ideología religiosa. Fíjense ustedes Estados Unidos, lo muestran los libros de Christian Hitchens, por ejemplo. Nos muestra que los conservadores y los progresistas, que básicamente son republicanos y demócratas, ha convertido la política en un acto casi bíblico, en un acto religioso, un acto en este estilo, ¿no? O eres católico o eres protestante y luterano. Es decir, conviertes la política en una confrontación binaria clarísima. Esto es lo que vale la pena tener en cuenta. Esto es a lo que hemos llegado, ¿no? A este tipo de confrontación tan marcada, ¿no? Y por supuesto, para eso es imprescindible entonces reiterar lo que teníamos antes, que hemos visto en Estados Unidos. Aquí no hay lugar a un debate sobre aspectos técnicos y con numeración, cuantificación de lo que pasa. No. Yo creo finalmente, fíjense ustedes, yo creo que la Biblia, cuando nos habla de los 7 días de la creación, ¿no? Es real. No, pero no es real. Ha habido dinosaurios, que discutes tú. Ha habido dinosaurios, ha habido, ¿no es cierto?, un estegosaurio, ha habido un triceratops que estaban correteando por esta esquina. No me importa. El mundo ha sido creado en 7 días porque así lo dicen nuestros líderes magnos y así lo defiende el republicanismo. Termina siendo entonces una cuestión de dogma. Esto me parece importantísimo entender. Y esto nos lleva justamente a lo que Lutero identifica y que es importantísimo entenderlo al día de hoy. Lo que es una reforma clarísima y brutal, eso fue el cristianismo finalmente, termina deviniendo en dogma. Y el dogma termina deviniendo en una ampliación de la corrupción. Y la ampliación de la corrupción en un deterioro, ¿no?, paulatino, gradual, pero certero de la legitimidad. Ese es el ciclo. Si ustedes lo ponen en círculo dibujado, ese es precisamente el círculo de la victoria total. Pasamos justamente a este proceso de entrampamiento dogmático, de corrupción y de falta absoluta de credibilidad. ¿No es eso lo que hemos vivido en este último tiempo? Un proceso entonces fantástico el 2005, de asunción de un nuevo liderazgo, un proceso
paulatino de dogmatización y conversión de lo que era un proceso de reflexión nuevo, con nuevas propuestas, en un proceso dogmático. Y del dogma hemos pasado claramente a este oscurecimiento con la corrupción, más de 75 casos de corrupción clarísimos, que a nadie le importa en todo caso, ¿no? O nos importa muy poco. Y de eso, evidentemente, este deterioro en la gestión pública y posible nueva reforma. Estamos en ese momento. Estamos en un momento pre-Lutero como país. No aparece todavía una figura magnánima que nos diga, sí, podemos hacer esto, podemos quebrar esa lógica de esta manera. Esto es lo que no tenemos hoy en día y esto es lo que vale la pena enfatizar. Sí me importa muchísimo mencionar con Lutero lo que fueron las indulgencias, que ya lo he dicho, a partir de su análisis de las 95 tesis de Wittenberg, que son centrales. Escribe 95 tesis para criticar a la Iglesia en su componente central, este componente lucrativo, mercantil, ¿no es cierto?, de las indulgencias. Señores, las indulgencias no sirven para un carajo, son mentiras. Eso termina simplemente dando poder a los ricos, para que los ricos no solamente nos dominen la tierra, sino tengan la presunción de que al morirse va a tener nada más en el cielo, va a tener nada más un espacio al lado de Cristo. No me jodan. Eso es lo que nos está diciendo básicamente Lutero, y critica. Eso dicen las 95 tesis, que son importantísimas. Es el documento seguramente entre los 100 documentos más importantes de los seres humanos de toda época, por ejemplo, junto con el Talmud o junto con la Biblia. Por supuesto, está claramente este documento, por eso es tan importante que lo sepan. Las 95 tesis de Wittenberg. ¿Cuáles son? Y ese es el trabajo que quiero que hagan. ¿Cuáles son las 95 tesis de Wittenberg que escribiríamos ahora? Los cruceños tienen un Camacho y nos están enanizando, feudalizando, hay racismo. ¿Es eso lo que tiene que estar en las tesis? Es la tesis que simplemente atacan al indígena por ser indígena, es decir, hay odio contra el hermano Evo Morales. Esa es una de las tesis que tienen que existir. ¿Cuáles serían las tesis de Wittenberg que ustedes escribirían? ¿Cuál sería la novedad en este proceso preluteriano, por decir así? Porque estamos en ese momento. Estamos en un momento de agotamiento de ese modelo, ¿no es cierto? Fíjense ustedes que en los momentos finales de la vida de Lutero termina chocando contra uno de los más grandes admiradores de Lutero, que es Tomás Münzer, que termina siendo una confrontación claramente entre una clase media alta, Lutero, y una clase media baja, Tomás Münzer. Si defendamos en toda esta reforma, en todo este componente enorme, a los más pobres, ¿no? Eso es lo que dice Tomás Münzer. Y Lutero es brutal, y le contesta de una manera incluso sádica y completamente desorbitada. Hay que matar a esos campesinos. Hay que realmente lograr que haya estabilidad. Matemos a esos campesinos y logremos que la iglesia afiance. Termina justamente él mismo siendo partidario de lo que son estas fases decadentes, de lo que fue una fase ascendente de la humanidad. Si digamos, llegando al absurdo de comparar a Lutero con Evo Morales, digamos que Evo Morales fue un Lutero y en esa etapa ascendente crea, cambia, logra generar realmente una disrupción enorme, ¿no? El país de la democracia pactada, el país de la clase política partidaria termina siendo mucho más que eso, ¿no? Todos empezamos a leer la Biblia, ese es el mensaje central, más la bonanza que tuvo como suerte Evo Morales, logró que surjan por lo menos 2 millones, si no más, por medio, o 3 millones de nuevas clases medias. Este es el gran momento de Bolivia, es un gran momento, tenemos que entenderlo. Es decir, así como se partió Europa, se parte el país. Tenemos entonces la Bolivia clásica con ciertas clases medias que vivían antes como clases medias y tenían ciertos beneficios, digamos, de clase, y surgen estas nuevas clases medias. Es realmente un proceso de descomposición enorme por la vitalidad de Evo Morales. No lo creo, pero tampoco lo descreo. Es decir, su lógica casi de legalismo como panacea, no importa que entre el narcotráfico, no importa que contrabande, yo justifico todo eso. No nos damos cuenta que esa ilegalidad terminaba siendo beneficiosa para un conjunto de nuevos sectores de clase baja que se convierten en sectores de clase media y tienen a su vez ciertas élites que se convierten en clase alta. He ahí la importancia. Por eso es tan importante entender estos fenómenos, porque se repiten de distintas maneras en nuestra realidad. ¿Por qué menciono esto último?
versus o Thomas Mensa, porque termina siendo el mismo que logró esta gran reforma, el gran detractor de las reformas y el gran enemigo de las clases bajas, el gran enemigo de los campesinos, el gran reformador, el gran Lutero terminó sus últimos días en la miseria humana, ¿no? En la demostración de la política más abyecta, más clasista. No tengo la menor duda que estamos exactamente en la misma situación hoy en día y estamos precisamente en esa finalización. He hecho la comparación intencionalmente solamente para mostrar este tipo de similitudes, pero yo, como tesis de fondo, creo que estamos en una época pre-luteriana, estamos en la finalización de esa edad media e intentando comenzar una nueva edad. No se sabe exactamente cómo va a ser, no se sabe exactamente cuáles van a ser los componentes. Hemos tenido el ingreso de muchísima más gente, mucha más gente lee la Biblia. Nuevas clases medias se han convertido en burguesías y pequeñas burguesías, ¿no? Nuevos sectores sociales emergen y llenan las calles. Eso es importantísimo. Nuevos sectores sociales están en la universidad y son mis alumnos, muchos de ellos, y está muy bien que así sea. Y muchos de ellos piensan, por supuesto, y piensan con claridad, y piensan con fuerza, y generan precisamente este momento de apertura hacia un nuevo modelo. Eso es lo que vale la pena exponer. Disculpen que subo un poquito la voz, pero es para que apaguen la computadora. Gracias.